los que sufren, vengan a mí los que están sin paz, que yo los consolaré, que yo los aliviaré con mi amor. ¿Qué será este niño?, decía la gente, al ver a su padre mudo de estupor. Si será un profeta, si será un vidente, de una madre estéril nace el precursor. Antes de nacer sintió su llegada, al fuego del niño lo cantó Isabel, y llamó a la Virgen bienaventurada, porque ella era el arca donde estaba él. Él ya tan antiguo y Nuevo Testamento, en él se soldaron como en piedra imán. Muchos se alegraron de su nacimiento, fue ese mensajero que se llamó Juan. Lo envió el Altísimo para abrir las vías del que trae al mundo toda redención, como el gran profeta, como el mismo Elías, a la faz del Hijo de su corazón. Él no era la luz, vino a ser testigo de la que ya habita claridad sin fin. Él no era el Señor, vino a ser su amigo, su siervo, su apóstol y su paladín. Cántale los siglos como Zacarías, y tú serás, niño, quien marche ante él. Eres el heraldo que anuncia al Mesías, eres la esperanza del nuevo Israel. El mundo se llena de gran regocijo. Juan es el preludio de la salvación. Alabanza al Padre que nos dio tal Hijo, la gloria al Espíritu que fraguó la acción. El pregonero, el precursor, el que antecede al Mesías, el que le prepara un pueblo bien dispuestos con ansias de escuchar, el que le allana los senderos y le endereza sus sendas, el que le deja un camino fértil para recibir un anuncio de vida y esperanza. Juan es más que un profeta, de él dice el Señor, entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan Bautista. Le doy la bienvenida a estos encuentros espirituales, agradeciéndole la amistad que me brindan. Hoy nos ponemos a analizar el misterio de Juan Bautista. Juan nace de una anciana estéril, Cristo de una jovencita virgen. El futuro padre de Juan no cree el anuncio de su nacimiento y se queda mudo. La Virgen cree en el nacimiento de Cristo y lo concibe por la fe. Juan viene a ser como la línea divisoria entre dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Lo dice el mismo Señor, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Personifica lo antiguo porque nace de padres ancianos. Zacarías calla y pierde el habla hasta que nace Juan, el precursor del Señor. A Juan le dijeron, «Dinos quién eres». Y él respondió, «Yo soy la voz del que clama en el desierto». Juan era una voz pasajera, pero el Señor era la palabra, que existía ya al comienzo de las cosas. Veamos lo que nos dice el Evangelio. En tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica,
entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permaneció afuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, tu súplica se ha escuchado. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto». Pero Zacarías dijo al ángel: «¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada». El ángel le respondió: «Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo». Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permanecía tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Ella pensaba: «Esto es lo que el Señor ha hecho por mí, cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres». En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?». Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios lo había tratado, se alegraron con ellos. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como el padre. Pero la madre dijo: «No, debe llamarse Juan». Ellos le decían: «No hay nadie en tu familia que lleve ese nombre». Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: «Su nombre es Juan». Todos quedaron admirados, y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: «¿Qué llegará a ser este niño?», porque la mano del Señor estaba con él. Entonces Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente: «Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios,
que nos traerá del cielo la visita del sol naciente para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Juan, un muchacho de unos 27 años que vivía en el desierto, se alimentaba con langosta y miel silvestre, vestía una piel de camello con un cinturón de cuero. Corría el año 15º del reinado del emperador Tiberio bajo el pontificado de Anás y Caifás, cuando Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías. Escuchamos a los evangelistas. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langosta y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán, iba a su encuentro y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan decía a la multitud que venía a hacerse bautizar por él: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acercan? Produzcan los frutos de una sincera conversión y no piensen: tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba: ¿qué debemos hacer entonces? Él le respondía: el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos recaudadores de impuestos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él le respondió: no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan le respondió: no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Le confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres?, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Juan está bautizando y Jesús acude a él, posiblemente para santificar al mismo que lo bautiza y para santificar las aguas del Jordán,
para así iniciarnos por el Espíritu y el agua en los sagrados misterios. El Bautista se resiste. Jesús insiste. «Soy yo quien debo ser bautizado por ti», le dice la voz a la palabra, el más grande entre los nacidos de mujer, al primogénito de toda criatura. A la orilla del Jordán, descalza el alma y los pies, bajan buscando pureza 12 tribus de Israel. Piensan que a la puerta está el Mesías del Señor, y que para recibirle gran limpieza es menester. Bajan hombres y mujeres, pobres y ricos también, y Juan, sobre todos ellos, derrama el agua y la fe. Mas, ¿por qué se ha de lavar a la pureza? ¿Por qué? Porque el bautismo hoy empieza y ha comenzado por él. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». A él me refería cuando dije: «Después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo». Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: «Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro». Pero Jesús le respondió: «Ahora déjame hacer esto porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo». Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: «He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios». Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a Judea, permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua en ese lugar y la gente acudía para hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a buscar a Juan y le dijeron: «Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio, también bautiza y todos acuden a él». Juan respondió: «Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho: yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de lo alto está por encima de todos. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pasará sobre él». Juan, encarcelado, es informado de los prodigios y milagros que realiza Jesús, cómo mucha gente lo acompañaba y cómo su prestigio se difunde por toda Judea y regiones vecinas.
Juan fue informado de todo esto por sus discípulos, y llamando a 2 de ellos, los envió a decir al Señor: ¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron delante de él, le dijeron: Juan el Bautista nos envía a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? En esa ocasión Jesús curó a mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias, y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados: vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan, la buena noticia es anunciada a los pobres, y feliz aquel para quien yo no seré motivo de escándalo. Cuando los enviados de Juan partieron, Jesús comenzó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que llevan suntuosas vestiduras y viven en la opulencia están en los palacios de los reyes. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no hay ningún hombre más grande que Juan, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todo el pueblo que lo escuchaba, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios recibiendo el bautismo de Juan. Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar, y agradó tanto a Herodes y a sus convidados, que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contradecirla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza, después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se lo dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Después fueron a informar a Jesús. Al enterarse de eso, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. El santo precursor del nacimiento, precursor de la prédica y precursor de la muerte del Señor, Juan sufrió la cárcel y las cadenas y dio su vida en testimonio de nuestro Redentor. Mostró una fortaleza digna de atraer la mirada de Dios.
Con su martirio anunció la pasión futura del Señor. Ángel fiel de la verdad, precursor del que es la gracia, mensajero de la luz, de Cristo perenne lámpara, con la voz, vida y acciones, profecía anunciaba, añadiendo su martirio a las señales sagradas. Él, al nacer, descubrió al que es del mundo esperanza, y al propio autor del bautismo señaló sobre las aguas, de cuya muerte inocente, que da la vida a las almas, dio testimonio el Bautista con su sangre derramada. Concede, Padre piadoso, seguir de Juan las pisadas, para disfrutar con Cristo de la eterna venturanza. Para despedirnos, le pedimos a nuestro Dios, ya que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor de tu Hijo, tanto en su nacimiento como en su muerte, concédenos a nosotros que así como Él dio su vida para dar testimonio de la verdad y de la justicia, así también nosotros entreguemos generosamente nuestra vida al testimonio y servicio del Evangelio. Los abrazo en mi corazón y le pido a Dios que nos bendiga, que nos proteja de todo mal y que nos lleve a la vida eterna, y será hasta la próxima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder.